Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y de descendencia su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le respondió: no estás equivocado por entender la Escritura ni el poder de Dios, pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que Dios hizo y dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Pablo se dirige a Timoteo con esta expresión: reavivan el don de Dios que recibieron cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobarde, sino un espíritu de energía, de amor y de buen juicio. Muchos miedos se han desatado en nuestro inconsciente con la pandemia del COVID-19. Muchos nos han dejado, otros muchos han superado la enfermedad y otros nos hemos confinado en casa con nuestros familiares, salvándonos del contagio. Ahora, en diversas etapas de esta desescalada en la que el mundo se desenvuelve camino hacia una llamada nueva normalidad, es el momento de reavivar el don de Dios. Muchos podemos depositar nuestra fe en Dios y más que llenarnos de cobardía, podemos pensar en el cuidado de Dios, poner nuestro corazón en clave de agradecimiento por habernos cuidado en estos tiempos duros en que nos ha tocado vivir, poner también nuestro corazón en la confianza de Dios para que nos sigan cuidando. Podemos hacer esta pregunta: ¿por qué hoy sigo con vida? Hay una razón de fe. Dios nos ha querido cuidar. Todavía no nos ha llegado el tiempo. De Él son las coordenadas del tiempo y las llamadas a la vida eterna. Pablo se autodenomina en esta carta el apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo. Tenemos desde ahora en clave que la vida nos ha puesto el mismo deber que Pablo. Hemos de anunciar la promesa de vida que hay en Cristo. De Él hemos recibido la gracia tras gracia. Ahora nos toca levantarnos, alentar a los caídos, mostrar la misericordia de Dios con brazos suyos que somos. Ahora nos toca cuidar al débil, al que lo necesita, dar de comer al pobre, vestir al desnudo, generar recursos para aquellos hermanos que se han quedado sin trabajo y que no queden solos. Eso es reavivar el don de Dios en nuestras vidas. Los saduceos, que no creen en la resurrección, hacen una pregunta a Jesús sobre una mujer que se ha casado con 7 hermanos, habiéndose quedado viuda con los 7. A la muerte de la mujer se preguntan: ¿de quién será esposa a la hora de la vida eterna? Jesús les hace ver su mala comprensión que tienen de Dios y de las Escrituras. El matrimonio es una institución para esta vida, no es para la vida eterna. Nadie se casará. Un tema que se le da sobre todo en la resurrección de los muertos, porque de alguna manera queremos imaginar cómo será la vida eterna y pedimos a Dios con qué queremos estar o con quién no. Lo que sí es cierto es que los muertos ya no quedan de la mano de Dios. Es la hora del tiempo de Dios. Pero como manifiesta Jesús, Dios no es un Dios de muertos sino de vivos. Él nos pide fe y adhesión. Me pregunto si la cuestión de los saduceos no es una justificación para eludir la responsabilidad que profundizar en la fe en Cristo de la vida.
Podemos percibir en el Evangelio que la pregunta de los saduceos carece de sentido del dolor, del luto, de la despedida, de la fractura humana que produce cuando alguien cercano a nosotros fallece, y la muerte de los difuntos no es primordial. A ellos, que ya están descansando, hay que dejarlos en manos de Dios. Lo principal es cómo consolar y ser más manos y la voz del consuelo de Dios para los que han sufrido una pérdida. Es importante en nuestras vidas. Por eso Jesús incide en que Dios es un Dios de vivos. No podemos dejarlo en la soledad con un corazón quebrado. Es más difícil ver a Dios en la vida. Es necesario ponernos en camino del doliente y reavivar en ellos la esperanza del don de Dios. Oremos por cuantos nos han pedido, por sus seres queridos y que no han podido despedirse por motivo de esta pandemia. Que el Señor consuele en su soledad y reavive la esperanza, pero que siempre nos tenga unidos en este camino de fe en la que todos estamos buscando. Hay cosas con las que no se juega. La resurrección es algo demasiado serio como para dejarlo en manos de cualquiera. No se puede entrar como un elefante en una cacharrería, porque pasa lo que pasa. Vino Jesús a traernos vida y algunos se han querido burlar, se han querido reírse de ello. Por eso es que ahora nos invita a tener esa fe, pero también vida. Desde mis ojos que miran, desde mis manos que tocan, desde mi lengua que evoca, doy fe de vida por todas partes, vida por donde quiera. De cualquier modo y manera, a pesar de los pesares, vida de mi vida, vida que da vida, vida que da presa, vida que se ríe, vida que besa, vida de bienvenida, vida que convida, vida que duela, vida que mata, vida que muere, vida compañera, vida por la bandera, vida, vida, vida y vida, desde los sueños pendientes y de los fracasos cumplidos. La vida y el olvido dan fe de vida, en las luces y en las sombras, con miel y su vinagre, es un espejo miserable, viene a mirarse la vida. Esto es lo que uno puede recitar, quizás en manera de verso o de canto. Lo hacía Joan Manuel Serrat en su canción Fe de Vida. Cada uno canta y la pone en práctica esta melodía como mejor quiera y prefiera. Los saduceos, al término, derivan de Sadoc, sacerdote ligado a la historia de David y Salomón. Pocos, numerosos, pero con mucho poder. Los saduceos pertenecían a la clase sacerdotal, a la vida laica. Se atenían a la letra de la Escritura y a la autoridad de Moisés. Precisamente por eso les argumentan así, que no aceptan la tradición oral de los fariseos como fuente de interpretación de la Escritura, partiendo de una interpretación ridícula de la ley del eribato. La viuda debe casarse con el hermano. Quieren acatar y dejar a un lado todo lo que Jesús dice y al contrario quieren atacar la ley de Jesús y su planteamiento sobre la resurrección, y por ahí no pasa Jesús. Pasado por la anécdota de la categoría podemos extraer algunas lecciones importantes. El Dios de vivos. Jesús acude al pasaje de Moisés en la zarza ardiente. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob quiere que la vida de todos sus hijos. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Él quiere la vida de todos y cada uno de sus hijos. La vida, pero con mayúscula, en condiciones, porque Jesús ha resucitado. La vida de los seres humanos tiene sentido, y a partir de la resurrección de Jesús, la vida de los hombres y de las mujeres merecen la pena, y lo que es más importante, merecen la alegría. Y finalmente un credo, que es el creer en la vida, que no tiene fin, es uno de los elementos centrales de nuestra profesión de fe. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, como lo rezamos cada vez que podemos, porque esa es la misma vida de Jesús que hemos sido herederos y por la cual ustedes y yo vivimos y participamos de esa resurrección eterna de la cual Jesús nos invita.
Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.